Buenos días, gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios una vez más estamos aquí en Palabras de Vida que te llevarán al cambio. Señor, te doy gracias por esta nueva oportunidad de poder presentar tu palabra en esta mañana, mi Señor y mi Rey. Te ruego que me asistas con tu presencia para llevar este mensaje de acuerdo a tu misericordia y de acuerdo a tus propósitos. Amén. Libro de los Hechos, el capítulo 23. Voy a leer el primer versículo que dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Bueno, gracias al nombre del Señor Jesús. Aquí estamos pues hablando, mirando a Pablo cómo trata de defenderse delante de sus acusadores frente a la situación que se estaba presentando. Pues estaban diciendo que él estaba andando y viviendo en contra de la ley de Moisés, y pues él estaba predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Y bueno, él estaba allí en su defensa delante del concilio, y pudo levantar la cabeza y pudo decir: yo he vivido, he andado delante de Dios con buena conciencia. Bendito el nombre del Señor. Vamos a hablar un poco en esta mañana acerca de la conciencia o de tener buena conciencia. Bendito el nombre del Señor. La conciencia, entonces, pudiéramos decir en breve que la conciencia es el agente que está en nosotros, o esa virtud que está en nosotros, que nos señala en la vida espiritual, nos dice lo bueno o lo malo que hay en nosotros, nos señala lo bueno y lo malo que hay en nosotros. Conciencia es tener conocimiento, conciencia, conocimiento de las cosas, ¿cierto? Entonces yo he mirado acerca de la conciencia, una conciencia natural, humana, y la conciencia espiritual. Entonces yo puedo tener conciencia humana, o tengo conciencia humana. Toda persona nace con conciencia humana. Esa conciencia en el ser humano nace en un estado de quietud. Esa conciencia nace en un estado de quietud y comienza a activarse a medida que los sentidos van tomando esa fuerza, por así decirlo, esa fuerza de conocimiento, o se van desarrollando los sentidos en la persona. Entonces la conciencia va tomando fuerza, va tomando entonces exactamente ese conocimiento de cosas, y de esta manera entonces el hombre, la conciencia humana se fortalece o se estructura o se moldea en ciertos estados, y por eso cada persona, de acuerdo a sus raíces familiares, de acuerdo al entorno que lo rodea, de acuerdo a su cultura, entonces también así comienza a moldearse y a estar estructurada esa conciencia natural humana. Dentro de la conciencia natural humana, claro que está, que también viene el creer en el bien o el creer en el mal, de acuerdo al direccionamiento que están dando en la familia, en el colegio, en la cultura. Entonces se levanta esa calidad de conciencia. Entonces, ser consciente de mis acciones, ser consciente de lo que hago. Entonces hay personas que dicen: ese hombre no tiene conciencia, o esa mujer no tiene conciencia. Sí tiene conciencia. Lo que pasa es que la conciencia está en diferentes estados, ¿cierto? Entonces hay personas que tienen, no es que no tenga conciencia, se sabe que esto o aquello es malo, mucha gente sabe que hay muchas cosas que están haciendo que son malas, sin embargo las hacen. En otras palabras, no le prestan atención a su conciencia, sino que se dejan llevar de sus impulsos emocionales o de su ira, y entonces cometen acciones malas o vergonzosas. Bendito el nombre del Señor. Ya la Biblia entonces señala, hablando acerca de estas cosas, la Biblia señala que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque hay gente que no tiene conciencia de ciertas cosas, que ciertas cosas son pecado, sino que para ellos son naturales. O sea, no, eso es normal. Hay personas que hacen
cosas que para unos son malas y para otros no. Entonces hay gente que dice, eso depende del punto de vista que usted lo mire. Entonces ya está señalando del punto de vista de conciencia que usted tenga. Entonces si para usted es malo tomar vino, entonces usted no toma vino. Pero el otro dice, yo no le veo ningún problema y toma vino. Bueno, y pues si el que toma vino exactamente no se embriaga, no se emborracha, pues es bueno, si no se emborracha, si toma el control y se toma un brindis o alguna cosa, pues hasta ahí, pues está bien dentro de lo que cabe decir. Y el otro que no toma vino, pues también está bien, él lo hace, tienen unas razones, unos conceptos, pero hay otras cosas que ya se elevan y pasan de una conciencia natural humana a una conciencia espiritual. Y no estamos hablando exactamente de una conciencia religiosa, solamente religiosa, no, o de conceptos solamente religiosos, sino más allá de una simple religión o de un simple creer, ¿cierto? Sino más allá. A ver, la religión tiene que ver con el mundo espiritual. Usted tiene que tener conciencia de eso, hermano. Porque de pronto yo he oído, yo también hace muchos años llegué a decirlo, que nosotros no estamos predicando una religión. Eso es absurdo decir eso, porque nosotros sí estamos predicando una religión. O sea, si usted mira primero hubiéramos mirado un diccionario y hubiéramos mirado qué significa la palabra religión, hubiéramos mirado sus raíces o alguna cosa, entonces tuviéramos que decir qué vergüenza lo que hemos dicho, porque verdad es cierto. Entonces no diga que usted no está predicando una religión, más bien diga usted no está predicando cualquier religión, usted está predicando la religión del cielo, porque en unos términos bien generales o como tal decir religioso, usted es un religioso, o usted solamente vive de religión. Bueno, entonces resulta que el religioso, la persona religiosa, yo soy religioso y usted también es religioso, hermano. Pero entonces, ¿por qué somos religiosos? Porque estamos rendiendo nuestra vida a un ser espiritual, que en este caso, por la gracia del Señor, nosotros estamos rindiendo culto, alabanza y adoración, no a cualquier ser espiritual, sino al Supremo, al Eterno, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al Alto y Sublime, al Creador de todas las cosas, al Dios invisible, el que se manifestó en carne, en la persona de Jesucristo, murió por nuestros pecados, resucitó de los muertos y ha de venir por segunda vez. Entonces, cuando usted señala todas estas cosas, ya no es cualquier religión, es la religión pura y sin mácula de la cual habla ¿quién? El apóstol Santiago, que es la cual, que es cierto, y solamente señala dos cosas de eso. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Imagínense. Entonces, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, eso de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, eso lo hace cualquier religioso, ¿cierto? Cualquier religioso hace eso. Pero ya guardarse sin mancha del mundo ya me eleva mi religión a un estado alto, a un estado real, de un hombre espiritual más que religioso. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es tener en el mundo espiritual? ¿O qué es tener allí dentro de la teología, y ya señalándolo a nivel de la Biblia, no a nivel natural, humano, sino a nivel de espiritual, la conciencia espiritual? ¿Qué es una conciencia espiritual? Tener conciencia del mundo espiritual, y esa conciencia del mundo espiritual viene manejada o direccionada o está instalada, por así decirlo, en mi espíritu, en el espíritu del hombre. Bendito el nombre del Señor. Cuando esa conciencia se activa, cuando la conciencia espiritual se activa en el hombre espiritual como tal, entonces ya la conciencia natural no desaparece, porque no puede desaparecer en ningún momento. Está ahí. Pero cuando la conciencia espiritual se levanta y se une al Espíritu del Señor,
entonces la conciencia natural humana es como si se sujetara, se alineara a la conciencia espiritual. Entonces, aunque en mí hay un hombre espiritual, aunque en mí hay un hombre natural, hay un hombre espiritual. Entonces, yo tengo conciencia de las cosas naturales, del creer natural del hombre, y tengo conciencia espiritual de lo que el hombre espiritual debe creer, debe de vivir y debe de hacer. Bendito el nombre del Señor. Entonces estas cosas me elevan a un estado diferente del hombre natural, porque el hombre natural, en su naturaleza, pues puede tener una buena conciencia de acuerdo a lo que él cree, ¿cierto? Pero de acuerdo a lo que de pronto ya algunos estatutos o algunas normas o algunas reglas de su cultura, de su familia, del entorno donde está, ese entorno, esa cultura, esa familia, dicen si realmente la conciencia de ese hombre, según ellos, es buena, porque estamos hablando de esa conciencia en la cultura o cultural, de esa conciencia académica o familiar, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que esté estudiando, entonces resulta que hace trampa para ganar unos exámenes. Esa persona es de mala conciencia académica. ¿Sí ven? Esa persona tiene una mala conciencia académica, y quienes los conocen dicen, no es que, pues es que, perdónenme la expresión, pero dicen, eso es un torcido, porque él no estudia, él no sabe nada, él simplemente paga o hace trampa en las tareas. O por ejemplo, en la parte laboral, la persona que solamente trabaja cuando lo está viendo el patrón. Entonces, cuando lo está viendo el patrón, entonces él es un buen trabajador. Pero resulta que cuando ya el patrón no lo está viendo, entonces él como que se tira de la locha y todo eso. Esa persona es de una mala conciencia laboral. ¿Sí ve? O los hijos. Cuando los hijos hacen el bien delante de los padres, porque no los están viendo, pero delante de los padres se quieren hacer pues como los anticos, pero resulta que cuando el padre da la espalda o los padres dan la espalda, entonces comienzan a hacer el mal. Esas personas tienen una mala conciencia familiar o de hogar, o una mala conciencia como hijo. Entonces, cuando miramos este aspecto de cosas, ya miramos entonces el movimiento de nuestra conciencia. Entonces, el hombre espiritual que tiene una conciencia despierta, una conciencia activa, una conciencia bien delante de Dios, entonces la Biblia, la palabra de Dios, me dice cómo puedo yo hacer posible que mi conciencia esté correctamente presentándose delante de Dios. Entonces, cuando de pronto yo en la Biblia no encuentro, entonces yo debo de escuchar a los predicadores, a los que enseñan, y debo de mirar. Entonces ahí me doy cuenta si mi vida cristiana, ahí me doy cuenta cómo está mi nivel espiritual de acuerdo a lo que la Biblia me diga y frente a lo que los predicadores me dicen. Ahora, cuando ya toma un espíritu de rebeldía, toma mi vida, entonces yo moldeo, por así decirlo, y estructuro mi conciencia de acuerdo a mis rebeldías, de acuerdo a mis desobediencias, de acuerdo a mi vano razonamiento. Entonces el hombre natural, cuando no quiere oír a Dios y cuando la conciencia espiritual quiere despertar en él, el hombre natural o la conciencia natural humana se para frente a la conciencia espiritual y le alega. Y le dice, no, pero es que yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo, yo no soy como fulano, o no soy como sutano, o por lo menos yo no hago esto, o por lo menos yo no hago aquello, o por lo menos yo no hago esto. Entonces, el hecho de que usted no haga eso o aquello no lo sitúa y no lo califica como un hombre o una mujer de buena conciencia, porque uno no puede llegar a justificarse por las acciones de otro, sino que soy yo mismo, ¿cierto? ¿Cuáles son mis actitudes? Bendito el nombre del Señor. Entonces, acuérdese bien de esto, que la cultura, las leyes de su país o las leyes de su región, las leyes de la familia, los principios de la familia, las reglas o las normas del colegio, donde usted trabaja, de su entorno, ahí usted crea una conciencia y todo ese entorno señala entonces cuál es la calidad de conciencia que usted tiene, hablando acerca de la conciencia natural humana. Ya hablando
y también la parte familiar y todo esto lo que señalé ahora. Pero ya en la parte espiritual, ¿quién es el que califica mi estado de conciencia? Pues el que califica mi estado de conciencia, la iglesia califica mi estado de conciencia de acuerdo a la estructura espiritual que la iglesia también maneje. Entonces señala o califica. No estoy diciendo que juzga o que no, califica. O sea, puede calificar, puede decir, ¿cierto? Y tampoco es que condena, sino que califica. O sea, puede señalar el estado de conciencia. Entonces, el hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal, la iglesia fulana, califican mi conciencia o califican mis acciones y ahí entra mi conciencia a tener cierto nivel. Y entonces dicen, el hermano fulano de tal es muy consagrado. Entonces esa gente dice, y bueno, ¿y por qué es consagrado? Pues porque no falta a los cultos, porque vemos que ora, porque vemos que evangeliza, porque no hemos oído decir nada mal de él. Entonces lo califican como un hombre consagrado, como un hombre bien. Entonces ellos están señalando que usted tiene un estado bien, pero ya usted en su intimidad, su conciencia dice hasta dónde ellos tienen razón, o de pronto dice que sí, o como dice el apóstol Pablo, mirándose a sí mismo, dice, yo delante de Dios yo tengo buena conciencia, o sea, yo he hecho las cosas correctamente, que eso es lo que necesitamos aprender. Que usted sepa realmente que el Espíritu Santo está de acuerdo con usted. O sea, que el Espíritu Santo puede dar testimonio de usted. Yo le decía, o le he dicho a muchas personas, y eso es algo real, que uno no debe de decir que, o sea, darse unas recomendaciones a sí mismo. ¿Yo para qué me voy a recomendar? No, es que yo soy muy buen trabajador, es que yo soy muy buen hombre, es que yo soy muy buen orador, es que yo soy muy buen ministro, es que yo soy muy buen marido, es que yo soy muy buen hijo, es que yo soy muy buen pastor, es que yo soy muy buen líder. Bueno, no diga eso. Las acciones suyas hablan por sí solas, sus acciones hablan por sí solas. Entonces yo no tengo necesidad, es que yo soy, muestre quién es. Que es que yo mire, no, si podemos poner ese yo a un lado y permitir simplemente que nuestras acciones digan lo que es, lo que somos, o que el Espíritu Santo como tal también sea el que dé testimonio de nosotros, que eso es lo más correcto. Usted debiera mirar y pensar en esta hora, ¿será que el Espíritu Santo sí da testimonio de mí? ¿Será que si yo le pido una recomendación al Espíritu Santo puede decir de mí que soy buen trabajador, que soy buen estudiante, que soy buen hijo, que soy buen cristiano, que soy buen predicador, que soy buen hijo de Dios? Bueno, ¿qué calificación o qué testimonio pudiera dar el Espíritu Santo de su vida hoy? ¿Cuál sería el testimonio que el Espíritu Santo podría dar de usted? Usted puede ir a pedirle una carta de recomendación a su patrón o a su pastor. Y bueno, puede pedir una carta de recomendación, pero él le va a dar de lo que conoce. Pero hay cosas que no conoce el pastor, ni el patrón, ni el vecino, sino que las conoce usted y Dios. Entonces, según su conciencia espiritual, el Espíritu Santo podría dar una buena recomendación de usted. Entonces usted podría levantar la mano y decir, sí, amén, hermano, sí, yo sé que sí. Bueno, está bien, lo felicito. Pero ¿en qué áreas? ¿En qué áreas? Porque pues el Espíritu Santo puede dar recomendaciones de mí, buenas recomendaciones en algunas áreas que yo conozco que las va a dar, pero en algo otras, como que él me diría, como que él me pudiera decir, Guillermo, le toca mejorar esa parte, le toca crecer en ese aspecto, porque no puedo dar testimonio de usted en ese aspecto, porque en ese aspecto usted nada que ver, o está muy cortico de nivel, le toca crecer, le toca mejorar. Bendito el nombre del Señor. Recuerde que estas son palabras de vida que te llevarán al cambio. Señor santo y verdadero, ¿qué testimonio puedes decir tú de mí? ¿Qué testimonio percibo yo de mí mismo? ¿Qué puedo yo decir de mí mismo? ¿O qué puedo pensar de mí mismo? ¿O qué sé de mí mismo? O sea,
como dice la Biblia para terminar ya, dice, ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, con sabiduría, con conciencia, de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿cuál es su estado? Dios lo sabe y usted también debe saber. Bendito el nombre del Señor. Yo soy lo que soy, ¿cierto? Por la gracia del Señor. Entonces, que mi conciencia espiritual se eleve y esté al nivel que Dios quiere que yo esté. Feliz día para todos. Recuerde que estas son palabras de vida que te llevarán al cambio.